Hola, hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su programa de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Valls Valverde y transmitimos desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona. Me acompaña en la producción y aquí en la conducción hoy, Nahuel Becoli de Angelo. Bienvenido, Nahuel. Hola Cris, muchas gracias y gracias a todos los que nos escuchan vía YouTube, Telegram, Spotify y redes sociales. Hoy tenemos un episodio en el que evaluaremos la situación de los derechos trans con una especial invitada. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Así es, hoy tenemos con nosotros a Ariadna Jiménez. Ella es integradora social y activista por sus derechos. La tenemos aquí online con nosotros. Cuéntanos, Ariadna, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Preséntate, queremos saber de ti. Dinos un poco tu trayectoria, tu experiencia. El micrófono es tuyo. Perfecto. Hola, pues buena tarde, buenas tardes. Soy Ariadna Jiménez. Pues estoy muy bien, la verdad. Pasando calor, por suerte, un poco de buen tiempo ya, que se agradece. Bien, pues yo me inicié en el mundo de la integración social porque básicamente también he sido una usuaria. Llevo poquito tiempo, debo decir. Estoy recién empezando, pero ya llevo un recorrido a nivel personal, socializando y viviendo mi realidad, que ya es bastante política y bastante acorde con el tema que hablaremos. ¿Nos podrías hablar a qué te refieres con lo de usuaria y con lo de tu realidad política? Sí, pues como usuaria sería básicamente una persona que sí que utiliza los servicios que necesitan de integración social, es decir, cuando hay una necesidad económica, laboral o nos enfrentamos a la exclusión social o estamos en riesgo o vulnerabilidad. Somos una persona usuaria cuando hacemos uso de los servicios que por lo menos, al menos hablando del contexto del país en el que estamos, ofreces pues unos servicios públicos que te acompañan en ese proceso o que mitigan esos efectos o consecuencias de sufrir el estigma social y, por lo tanto, ser vulnerable ante la sociedad a diferentes ámbitos. Porque en tu caso, ¿cómo viviste toda esta realidad como usuaria que nos cuentas que eres? Sí, pues la verdad es que en mi proceso de transición yo tuve que hacer masking, que es lo que se refiere a hacerse pasar por un género que no eres y performarlo. Es decir, yo empecé mi transición y socializando como mujer, pero lo hacía en mis círculos privados, porque mi ámbito laboral pues no era un ambiente seguro para mí. Y eso se sufren unas consecuencias sobre todo muy negativas a nivel psicológico y a nivel económico laboral todo viene ligado. Si tú tienes una inestabilidad laboral, pues también tienes una inestabilidad económica y eso también repercute en la economía de tu hogar o incluso pues tu estado emocional o tu propia valía o autoestima, ¿no? Y bueno, pues básicamente yo hice uso de los servicios públicos, en concreto aquí del SAI, que es el Servicio de Atención Integral a Personas LGTB en Cataluña. Y en todo momento me hicieron como un acompañamiento y lo que pudieron hacer es derivarme primero a un programa de inserción laboral para pasar un proceso de selección, pero es una oferta pública temporal donde ya pretenden como un poco iniciarte en el ámbito laboral bajo un paraguas más seguro en cuanto a que no te van a discriminar por quién eres, simplemente por eso. Por lo demás es un trabajo normal y corriente que tienes tus obligaciones y bueno, pues como en cualquier jornada laboral tienes que cumplirla también. Es muy positivo tener en este programa una persona que tenga tanto la experiencia como usuaria. Nos cuentas que eres una mujer trans. Para que todos nos entendamos, una persona que al nacer, corrígeme si me equivoco, fue percibida como varón, pero que con el tiempo descubrió que no.
hizo la transición para ser lo que eres hoy día, una mujer. Es muy interesante tenerte como usuaria y también como integradora social, pero también nos fascina tu faceta de activista. ¿Nos podrías contar un poco cómo es este tema? ¿Cómo fue que quisiste iniciar en lo que es este mundo? ¿De dónde te nace esta pasión? ¿Hubo algún momento que te marcase, que te hiciera ese clip, viste? Sí, mirad, haré un matiz, por cierto. Sí que el tema de la percepción propia, de cómo sabes en qué momento has de transicionar o te sientes como mujer, realmente es un proceso que sabes siempre. No sabes ponerle nombres, palabras a lo que sientes o cómo te sientes, pero sí que siempre eres tú, tu esencia, porque al transicionar con mucho puedes pues, cambiar facetas físicas o comportamientos, conductas de ti misma, pero sigues siendo en esencia tú. Entonces, siempre me he percibido de una manera concreta, en este caso pues me estoy externalizando como quiero verme, como yo me siento por dentro, ¿no? Pero tuve la desgracia, bueno, como a muchas personas en este mundo, que nos dijeron que, pues bueno, pues a mí, por ejemplo, se me asignó un género al nacer que no corresponde con mi sexo biológico, que no tiene nada que ver, no pasa nada. Yo tengo una estructura biológica que no es el de una mujer cis, pero mi género es femenino, soy una mujer. Entonces, siguiendo la pregunta, simplemente era ese matiz, perdón. Em, Encontré la vocación, tal y como expliqué, en ese proceso, ¿no? De cuando fui a pedir ayuda y vi pues qué recursos habían. Yo siempre he sido muy autodidacta, entonces siempre he buscado mucho mis propios recursos, pero claro, está bien pedir ayuda a veces porque no siempre puedes con todo. Entonces había hasta un punto en el que no podía llegar y es ahí donde la función de la educadora social que había dentro de la oficina de atención integral, donde me asesoró muy bien, me ayudó mucho, me dio mucho soporte y me derivó a diferentes servicios, pues por ejemplo al sistema de salud, en la parte especializada, donde puedes pues un poco hacer esa gestión y ese seguimiento de tu proceso hormonal, en este caso, porque no es algo obligatorio, pero yo sí quería acceder, ¿no?, a ello. Entonces, como todas estas profesionales que me acompañaron en este proceso, me inspiraron mucho ostras, yo también quería llegar a ser parte, ¿no?, de ese retorno que a mí me dieron, porque al final fue como una oportunidad de poder vivir como yo quería y no hubiera hecho sola, únicamente sola no hubiera podido. O sea, viviste una situación de discriminación y te inspiraste en escoger tu profesión en base a ver todas estas personas que te apoyaron durante el camino. ¿Me equivoco? Sí, también siempre he tenido mucha vocación política, entonces eso me ayudó mucho, me inspiró mucho a, pues bueno, no únicamente actuar a nivel activismo político o activismo pro LGTB, feminista, interseccional, sino que también a un nivel más como dentro de la integración social quería profesionalizarme y ir más allá del discurso, ¿no? Poner pues realmente acciones a mis palabras bueno, está muy bien predicar como unas libertades o estar a favor de unos derechos, pero si no sabes cómo aplicarlos, defenderlos al día a día, se quedan en palabras vacías y yo quería hacer ese paso, actuar. Y entonces fue cuando dije, pues voy a meterme a estudiar integración social para aprender cómo funciona este mundo y cómo me meto dentro del ámbito social para actuar y, bueno, pues poner mi aportación, ¿no? Pues si me permites, la pregunta del millón, como bien sabes, este programa va sobre derechos humanos. En este sentido, te quería preguntar sobre, me hablas de reivindicaciones, de derechos y como mencionamos anteriormente, una situación previa de discriminación que necesitaba de un apoyo. ¿Me podrías hablar un poco de esta realidad? Háblame sobre todo como los obstáculos que encuentras, las discriminaciones, que es la realidad que vives día a día para que todos podamos ponernos en tus zapatos. Ujú. Bien, pues la más obvia es el estigma social, donde hay una discriminación directa, es decir, hay unas vejaciones, hay insultos, hay negaciones de tu realidad
y esto lo enfrentas socialmente. Es decir, cuando tú, en ejemplo práctico, paseas por la calle, entonces te expones como todo el mundo, te expones a vivir ciertas violencias o ciertas discriminaciones. Entonces dentro de nuestra realidad es desafortunadamente demasiado típico el encontrarte con comentarios, bueno, ya no de índole únicamente de agresividad o de un odio, ¿no? También sexualizantes. Entonces es bastante chocante y puede tirar hacia atrás a la hora de querer participar en sociedad, en contarte esto. Luego también tienes dentro del mundo laboral, pues tanto de compañeros de trabajo como dentro de las estructuras de aquella empresa en la que estés, que puedes sufrir esa discriminación donde te releguen a unos puestos que no corresponden con tu categoría profesional, o no se te valore dentro de ese ámbito, o incluso dentro de procesos de selección, donde precisamente por ser directamente una mujer trans, entonces tienes ya como un puesto ya ni siquiera una oportunidad, ¿no? Te descartan automáticamente. Son varias, son unas discriminaciones que están muy arraigadas a diferentes ámbitos. Porque, por ejemplo, podemos hablar también en el sistema sanitario, donde tenemos suerte, por ejemplo, en Cataluña, que tenemos este servicio especializado, ¿no? Pero dentro de lo que es España, que hay diferentes regiones, pues dentro del sistema de salud de cada región, como es independiente de esas regiones, no hay un soporte, o no hay una guía, o no hay una cobertura íntegra. Afortunadamente hay leyes que nos protegen, como por ejemplo la última ley trans que salió en febrero, si no me equivoco mal, de 2023, y fue una apertura a una nueva posibilidad, ¿no? De decir, oye, estas personas ya no están en los márgenes, por suerte vamos a rescatarles, dejar que se expresen su propio género a su gusto, dentro de, pues, como en toda sociedad, en toda norma, dentro de nuestros parámetros, ¿no? Entonces aquí también viene la discriminación institucional, que pese a todos estos derechos, para acceder a aplicar todos estos derechos también, es decir, ir a un registro civil y hacer una corrección registral de género, de nombre, entonces allí también se sufren las violencias porque hay unas personas que te atienden también, cada una con su propia distorsión o imagen de lo que es o no una mujer trans. Y luego hay unos procesos judiciales, administrativos, que suman tiempo y suman muchos disgustos. Y una persona que no tiene recursos, por ejemplo, o no tiene el soporte necesario, ese camino le es muy difícil. Sí, ya partiendo de que en general tanto las mujeres trans, mujeres migrantes, cualquier persona que necesite una documentación para poder hacer su vida, mientras está ese periodo de validación de esa documentación, tiene que vivir. Y ahí está la dificultad, que no únicamente están los problemas cotidianos, sino que se suman estas discriminaciones diarias en todos estos ámbitos a la situación. Entonces, el problema no es la identidad, sino la sociedad, cuando percibe y ejecuta indiscriminadamente estas precisamente discriminaciones. Entonces vemos que hay una discriminación bastante transversal por lo que nos cuentas. Claro, es una situación compleja. Cada día vemos cómo salen noticias que dicen una cosa o la otra, pero veo que hay muchas cosas positivas, como lo que mencionas de la situación sanitaria en Cataluña, a pesar de que hay que valorar que es un privilegio, porque hay una desigualdad entre regiones, ¿no? Pero en el contexto en el que tú vives, ¿crees que, bueno, esto es la última pregunta porque estoy seguro que Cristian también tiene mucho que decirte, pero permíteme hacer una última pregunta así valorativa. ¿Crees que hemos avanzado, que hemos retrocedido? Imagínatelo como una balanza, ¿no? ¿Tú cómo verías esta situación? Bien, pues esto es más mi opinión, mi perspectiva, en base a mi realidad, como me has preguntado, porque claro, también hay que aclarar y matizar que cada realidad trans es muy diferente. No solo influye pues, tu propio contexto personal, sino tu origen de clase, en tu ámbito familiar. Hay muchas cosas
que interseccionan mucho dentro del paso de transicionar, que también pueden cambiar perfectamente y de forma integral lo que es la propia experiencia de la persona, ¿no? Entonces, dentro de mi experiencia y mi perspectiva, yo sí que creo que han habido muchos avances. Lo que pasa es que cuando hay avances sociales o legislativos, luego hay, por contraparte, una ola reaccionaria, que es lo que estamos viendo, y unos intereses detrás. También no solamente por desprestigiar o por puro odio. Es un poco naif pensar que únicamente les mueve el odio a las personas. No, hay unos intereses también económicos que hay detrás. Entonces, al margen de esto, yo creo que sí que se capitalizan estos movimientos que, mediante el odio, hacen fortuna, ¿no? Yo creo que es el verdadero problema. Intereses políticos y económicos totalmente. Entonces allí, claro, ¿cómo va a contraatacar, digamos, un colectivo que es el porcentaje de la población prácticamente minoritario en el planeta? Es una cuestión también de mayorías. Entonces es más fácil hacer que las otras minorías se pongan en contra de la más débil al final y Sí, así consiguen sus propósitos. sí, Ariana, has tocado algunos temas muy importantes y sobre todo el de derechos humanos. Yo tengo dos preguntas. La primera es, puede ser muy fácil de responder. En este momento, ¿cómo te sientes? ¿Estás en tu identidad? ¿Te sientes a un 100% lograda? ¿Te sientes que todavía estás en ese camino? ¿O sientes plena satisfacción ya? ¿O crees que falta? Pues mira, te responderé y te diré que ahora me permito estar insatisfecha conmigo misma. Básicamente estoy muy bien porque yo he conectado con quien soy y puedo ser yo y puedo expresarme como soy. Entonces, dentro de esto hay dificultades, hay mejores o peores momentos. La verdad, en el balance general estoy bastante bien y si no diría que estoy en el mejor momento. Hay dificultades, pero es que para mí, o personal, mis prioridades es que mis libertades van, y bueno, mis propias libertades van por encima, ¿no? Y también el conectar emocionalmente con el mundo de una mirada más amable, siendo yo misma. Porque cuando hay una autoaceptación, o por lo menos hay una percepción propia positiva de una misma, aunque a veces hayan dificultades, pues puedes seguir adelante. La supervivencia no únicamente es estar al 100% o estar súper feliz o estar en lo peor y agarrarte a lo mínimo. Es dentro de lo que tienes, haces lo que puedes, pero tú sabes quién eres, lo que no sabes dónde vas. Pues en eso estoy. Muy bien, Ariana. Y la otra pregunta que tenemos es, ¿qué dices a personas que se identifican hoy contigo? Nos escuchan en 16 países y la realidad de Cataluña es muy avanzada o progresista respecto a España. Pero imagínate en otros países, en África, sobre todo en América Latina, donde todavía no se reconocen estos derechos. Si hay alguien que se está identificando contigo y te escucha ahora, ¿qué le dices? Bien, pues yo creo que no es comparable el contexto que yo estoy viviendo. Yo tengo mucha suerte que tengo derechos, por lo menos fundamentales, más bien garantizados, o por lo menos están bastante protegidos por estar no únicamente en mi país, sino también en la comunidad europea, ¿no? En el mundo occidental también vivimos una cara muy diferente a lo que es el sur global. Y ahí está la dificultad, ¿no? De que vosotras podáis también tener una oportunidad de vivir, ¿no? Yo creo que yo no soy maestra de nadie ni ejemplo, y mucho menos ante realidades que han vivido o están viviendo algo totalmente diferente a lo que yo he vivido, ¿no? Yo creo que diría que resistan, que se les quiere, que ojalá haya la posibilidad de que se faciliten más los flujos migratorios y cualquiera pueda venir aquí, por ejemplo, a España, a Barcelona, sería increíble.
Si podéis y tenéis que viajar y dejar atrás arraigos por una vida mejor, yo personalmente lo haría. Porque ante todo la seguridad y la libertad que se merece, donde no peligre la vida propia, también es algo válido, ¿no? Y desde cualquier lugar del mundo se puede hacer activismo por tu país. Se puede sentir apátrida si viaja o siente esa culpa o ese dolor migratorio, ¿no? Al buscar una vida mejor o creerse que es egoísta, pero realmente no. Es que el mundo es muy cruel y ante todo una vida hermosa y una vida que debe crecer y florecer merece una oportunidad. Y si esa oportunidad incluye viajar a otro país con las dificultades que tiene, pues cada cual personalmente debería valorarlo, ¿no? Creo que hay mucha fuerza y mucha resiliencia que yo creo que ya deben tener ellas y ellos también, que también los hombres tan poco se habla también, ¿eh? Una realidad muy invisibilizada. Pues esa resistencia, ¿no? Que no pierdan la esperanza porque, por suerte o por desgracia, lo que a veces en el norte global se agita, en el resto del mundo también se produce, ¿no? Esta ola. Y el desafío está en que podamos hacer que en todo el mundo pues sea aplicable, ¿no? Así Estos es, derechos. Ariana. Y si no, mientras tanto, sobrevivir. Así es. Pues con esto ya tendríamos todo. Te agradecemos muchísimo tu presencia, Ariadna, y también agradecemos a UAB Media por las facilidades para la producción y transmisión de Derechos a Boca. Gracias a UAB Radio y recuerden que nos escuchan online y en el 100.3 FM. Gracias también a la Muchas Alianza gracias. para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, al colectivo de ANUEC en España. No olviden darle like a este programa, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Como ha dicho Ariana, hay muchas personas que se pueden identificar. Es un tema delicado, pero sabemos que exponerlo nos permite aprender de esas experiencias. Gracias, Ariana, por estar aquí y por compartir hoy esto. Gracias a vosotros y a vosotros por escuchar. Un saludo. Yo soy Cristian Báez Valverde y me acompañó. Nahuel Becoli D'Angelo. Y esto fue Derechos a Boca. Será hasta la próxima edición.